Bien chicos, buenas tardes a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar esta clase Física 1 para Ciencias, ciclo regular verano 2021. Buenas tardes con todos. Hoy vamos a trabajar el tema de Cinemática 1. Espero que todos hayan descargado la separata a partir del Drive. Voy a comenzar a compartir la pantalla para estudiar la parte teórica. Bien, buenas tardes gente, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con nuestra clase, curso de física, tema cinemática 1. Voy a esconder esto. Voy a esconder esto. Perfecto. Bien chicos, buenas tardes. Ya, empezamos con todo. Bien, entramos a lo que es cinemática. Recordarles solamente que ya estamos en el asunto, en el tema de lo que sería mecánica newtoniana. Y dentro de la mecánica newtoniana, nosotros estudiamos estática, cinemática y dinámica. Todo eso está dentro de la mecánica newtoniana y regida por las 3 leyes de Newton. También hacerles recordar que nosotros, según el prospecto de examen de admisión, no estudiamos gravitación newtoniana, no estudiamos esto. Ya cuando estén en superior, en la universidad, tal vez algunos en sus colegios ya estudiaron esto, pero aquí no estudiamos. Bien, cinemática parte 1. Aquí lo que vamos a estudiar es el movimiento. Entonces hasta aquí ya nos dejamos de lado un poco lo que son las fuerzas. Aquí solamente vamos a estudiar lo que es el movimiento, sin importar quién lo originó, sin importar quién lo jaló, lo empujó. No importa las fuerzas que originaron los movimientos. Aquí solamente vamos a estudiar el movimiento mecánico. ¿Y qué cosa es el movimiento mecánico? Es un cambio en la posición con respecto a un observador, con respecto a un sistema de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de referencia, el sistema de coordenadas X, Y. En el origen vamos a colocar al observador. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un cuerpo inicialmente en el punto A y después de un tiempo este cuerpo recorre una cierta trayectoria y después se ubica en el punto B. Vamos a ver algunos elementos del movimiento. Entonces, tenemos si el cuerpo inicialmente está en A y después está en otra posición, cambió de posición, entonces decimos que este cuerpo ha experimentado un movimiento, un cambio en la posición. Definimos entonces lo que es el espacio. Oye, el espacio es la longitud de la trayectoria. Si el cuerpo parte desde el punto A, lo que mide esta trayectoria, esa longitud de la trayectoria, es lo que le llamamos espacio, lo que mide la trayectoria. Número 2, tenemos el vector de posición. Como su mismo nombre lo dice, el vector de posición me va a indicar la posición del móvil sobre la trayectoria en relación al observador. Claro, si está en el punto A y desde ahí comienzo a analizar el movimiento, este vector de posición en relación al punto a partir del observador, se llama vector de posición inicial. Profe, ¿de nuevo los vectores aparecen aquí? De nuevo, infelizmente para algunos. Entonces aquí tenemos la posición inicial, posición en el punto A, vector de posición inicial. Indica cuál es la posición del móvil en un determinado tiempo. Y después de un intervalo de tiempo está en la posición B, yo tengo otro vector de posición, el vector de posición final. Entonces estos vectores de posición indican, como su mismo nombre lo dice, la posición en relación al observador, al sistema de referencia. Número 3 tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es el movimiento en sí, o sea, es el cambio en la posición. Ustedes ven aquí, el desplazamiento es el vector que parte desde el punto inicial y se va al punto final del análisis que estamos haciendo de este movimiento. Y claro, por vectores, si yo sumo la posición inicial más el vector desplazamiento, yo tengo la posición final. Si yo despejo el desplazamiento entonces sería el vector de posición final menos el vector de posición inicial. De esta manera definimos lo que es el desplazamiento. Posición final menos la posición inicial. No te olvides, el vector de desplazamiento va desde el punto inicial hasta el punto final.
¿Y qué pasaría si a ese vector de desplazamiento le sacamos el módulo? Vemos cuál es la longitud de esta flechita. Esa longitud es conocido como distancia. Es el módulo del vector desplazamiento. ¿Ok? Entonces, hemos definido tres cositas aquí. Cuidado con confundir espacio, desplazamiento y distancia. Cuidado con confundir esas tres cosas. En general, no es lo mismo. El espacio es la longitud de la trayectoria. Esta es la trayectoria. Lo que mide esto es el espacio. El vector desplazamiento es el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final del movimiento. Y su módulo se llama distancia. Cuidado con eso. ¿Habrá algún movimiento donde el espacio y la distancia, que es el módulo del vector de desplazamiento, son iguales? ¿Habrá algún movimiento donde estos dos son iguales? Sí, los movimientos rectilíneos. En los movimientos rectilíneos, el espacio y la distancia vamos a usarlos, son iguales, vamos a usarlos independientemente, de manera indiferenciada. Son iguales ellos, espacio y distancia, indiferentemente lo vamos a usar, es lo mismo. Pero en general, el espacio no es lo mismo que distancia. Solo en el movimiento rectilíneo, ahí sí, pero en general no. Veamos un ejemplo. Oye, yo tengo una pelotita o un insecto, no sé lo que es aquí, que parte desde el punto A y sigue esta trayectoria es una hormiga parece, semicircular, y llega hasta el punto B. ¿Cuál sería el espacio? El espacio sería lo que mide esta trayectoria, o sea, la longitud de arco de esta semicircunferencia. Esto sería el espacio. Profe, ¿y el desplazamiento quién sería? El desplazamiento, claro, si parte de A y llega hasta B, el desplazamiento sería este vector. El vector que junta la posición inicial y final. Ahí tenemos nuestro vector desplazamiento. Y lo que mide esta flechita, se le llama distancia. Claro, en este ejemplo, ¿cuánto sería la distancia? La distancia aquí coincide con el diámetro de esta semicircunferencia. Si el radio vale 2, el diámetro sería el doble del radio. Por lo tanto, 4, perfecto. Esa sería nuestra distancia. ¿Y cuál sería el espacio? El espacio sería la longitud de este arco. Oye, ¿tú te acuerdas cómo calcular la longitud de arco de una semicircunferencia? Si el ángulo aquí es pi, 180 grados, ángulo llano, 180 grados en radianes. Oye, ¿cómo calculo la longitud de esta circunferencia que le voy a llamar S? Simplemente multiplico el ángulo por el radio. Oye, si el ángulo es pi y el radio es 2, por lo tanto esa longitud de la circunferencia sería 2pi metros. Y este sería nuestro espacio, el espacio que recorre. ¿Notas la diferencia? El espacio es la longitud de la trayectoria, mientras que la distancia es el módulo del vector desplazamiento, el vector que une el punto inicial y el punto final. Correcto. Entonces espero que hasta aquí no te confundas con los términos. Seguimos por aquí. Ahora, ¿cómo medimos los movimientos? Veamos algunas medidas. Tenemos aquí la velocidad media. La velocidad media en el movimiento lo vamos a definir como el cambio en la posición entre el intervalo de tiempo. Cambio en la posición entre el intervalo de tiempo. Oye, pero el cambio en la posición se le llama desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad media se define como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Y el intervalo de tiempo yo me refiero, por ejemplo, si el cuerpo va desde el punto A hasta el punto B, el intervalo de tiempo es la duración. Todo lo que gastó, lo que se demoró para ir desde el punto A hasta el punto B. Por ejemplo, puede ser 10 segundos. Y este sería nuestro intervalo de tiempo. En algunos problemas a ustedes les van a dar instantes de tiempo. Cuidado aquí entonces, cuidado con confundir instantes de tiempo con intervalos de tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, en el punto A yo tengo un instante de tiempo 2 segundos. Instante de tiempo 2. Oye, y en el punto B el instante de tiempo fue 12. ¿Cuánto tiempo se gastó o se demoró para ir desde el punto A hasta el punto B? Eso sería el intervalo de tiempo. Ya lo dijeron 10. Simplemente ese intervalo de tiempo es el instante final
menos el instante de tiempo inicial. Entonces, cuidado con confundir instante de tiempo con intervalo de tiempo. Son cosas que puede dar confusión. Entonces, cuidado ahí la diferencia. Oye, si el instante de tiempo en B fue 12 y el instante de tiempo en A fue 2, entonces el intervalo de tiempo o el tiempo que se demoró para ir desde el punto A hasta el punto B, hacemos la resta, 10 segundos, ¿correcto? Ese sería el intervalo de tiempo. Entonces aquí tenemos la definición de la velocidad media. Si yo le saco el módulo a esta velocidad media, se le conoce como rapidez media. Entonces, el módulo de la velocidad media, llamada rapidez media, se define como la distancia, o sea, el módulo del desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Distancia entre el tiempo se le llama rapidez media. Perfecto. Bueno, también vamos a definir lo que sería rapidez lineal o promedio o la rapidez sobre la trayectoria. Cuidado con eso también, cuidado con confundir. Esta rapidez lineal se va a definir como el espacio entre el tiempo que gasta o el intervalo de tiempo. Ya sabes que el espacio es la longitud de la trayectoria y el tiempo o el intervalo de tiempo es simplemente delta t, el intervalo de tiempo. También vamos a definir, cuando estudiemos movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración media. La aceleración media es definida en un intervalo de tiempo. Y aquí está la definición: la variación de la velocidad, ese delta en física muchas veces representa una diferencia, una resta, una variación. Si aquí es velocidad, variación en la velocidad. Ustedes ya lo han visto, por ejemplo, aquí es delta R, variación en la posición, delta T, variación de tiempo. Ustedes han visto también cuando estudiaron temperatura, delta T, variación de la temperatura. Entonces siempre ese delta acompañado con una magnitud física va a representar una diferencia de esa magnitud física. Aquí tenemos la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo, la variación de tiempo. Y antes que me olvide, chicos, veamos cuáles son las unidades de la velocidad media. Las unidades de la velocidad serían en el sistema internacional: el desplazamiento es un vector en metros y el tiempo en segundos. En el sistema internacional, la velocidad y por lo tanto el módulo, la rapidez, la unidad en el sistema internacional son los metros por segundo. Esto se lee metros por segundo. También tenemos los kilómetros por hora. Kilómetros por hora también unidad de velocidad. Centímetros por segundo, unidad de longitud. Entre unidad de tiempo es unidad de velocidad. ¿Qué otra unidad conocemos? Los pies por segundo. Los pies por segundo. Los milímetros por segundo. Toda unidad de longitud, entre las pulgadas por segundo, por ejemplo, también son unidades de velocidad. Y la aceleración, ¿cómo serían las unidades? Veamos la unidad de la aceleración. Unidad de aceleración es, arriba tenemos velocidad entre tiempo. Si nosotros hacemos esa división analizando las unidades, metros por segundo al cuadrado. La unidad de la aceleración, ojo, metros por segundo al cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo puse el valor de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado? ¿Se acuerdan de esta unidad? Metros por segundo al cuadrado es una aceleración. Por eso se le llama la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Veamos un ejemplo aquí. Oye, ¿qué pasaría si yo quiero calcular? Aquí vamos a calcular la rapidez media, o sea, el módulo de la velocidad media. Y vamos a calcular también la rapidez sobre la trayectoria o rapidez lineal. Veamos cómo calculamos esto a partir de este ejemplo. Esta gráfica es el mismo que vimos anteriormente. Recuerda que aquí el espacio es 2pi metros y el módulo del vector desplazamiento, o sea, la distancia es 4 metros. Entonces el espacio que es la longitud de la trayectoria, aquí tenemos, el espacio es 2pi metros. A ver, veamos, el espacio es 2pi metros y el desplazamiento, el módulo del vector desplazamiento es 4 metros. El vector desplazamiento es el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Ahí tenemos el módulo de ese vector, o sea, lo que mide esa flechita es el diámetro de esta semicircunferencia, que sería 4 metros. Perfecto.
Oye, si yo quiero hallar el módulo de la velocidad media, o sea, la rapidez media, yo tendría que calcular el módulo del desplazamiento, o sea, la distancia, entre el intervalo de tiempo, el tiempo que se demora desde ir desde A hasta B. Y según este dato, es 2 segundos. Por lo tanto, lo reemplazamos aquí. Lo que mide el desplazamiento es 4, el intervalo de tiempo es 2, por lo tanto, la rapidez media es 2 metros por segundo. Correcto. ¿Y cuánto sería la rapidez sobre la trayectoria? Sería el espacio entre el tiempo. Oye, el espacio es la longitud de la trayectoria, que es 2 pi metros. Vamos a reemplazarlo aquí, 2 pi metros, y esto dividido entre el intervalo de tiempo, desde A hasta B, que es el mismo. Perfecto. Y aquí 2 segundos. Por lo tanto, la rapidez lineal, alguien ya lo comentó ahí, el espacio es solo pi. A ver, espera ahí. Aquí 2 pi entre 2 nos quedaría pi metros por segundo. Perfecto. Oye, el espacio es la longitud de la trayectoria. Esta es la trayectoria que está describiendo el móvil, el cuerpo que realiza el movimiento desde el punto A hasta el punto B. Este de rojo de arriba es la trayectoria, la longitud de arco de esta semicircunferencia. ¿Correcto, Juan? ¿Cómo encuentras la longitud de arco de una semicircunferencia? Longitud de arco, ángulo por el radio. Oye, ¿cuál es el ángulo en una semicircunferencia? La mitad en radianes, pi. Lo multiplico por el radio, que es 2. Entonces, el arco que representa el espacio sería 2 pi metros. ¿Perfecto, Juan? Bien, vamos a continuar. Ahora, perfecto, Juan. Ahora vamos a entrar a lo que sería el movimiento rectilíneo de nada, Juan. El movimiento rectilíneo uniforme. Presta atención aquí. Hoy el movimiento rectilíneo uniforme. La característica principal es que la velocidad aquí va a ser constante. ¿Qué significa constante, profe? Que su valor en módulo no va a cambiar. Va a ser la misma. Si el móvil parte con una velocidad de 2 metros por segundo, pasa un segundo, la velocidad es la misma. Profe, si pasa otro segundo, su velocidad va a ser la misma, no va a cambiar. En cada segundo que pasa, la velocidad es 2 metros por segundo. Profe, si la velocidad hubiera sido 10 metros por segundo, en cada segundo la rapidez, la velocidad va a ser la misma. 10 metros por segundo, después de un segundo, 10 metros por segundo, después de otro segundo, 10 metros por segundo. A eso nos referimos con velocidad constante. ¿Y qué narices significa metros por segundo, profesor? ¿Qué significa decir 2 metros por segundo? Escucha bien. Esto significa que en cada segundo que pasa, el espacio que va a recorrer es 2 metros. Y tú lo puedes ver aquí en la gráfica. Oye, cuando pasa un segundo, el espacio que recorre en ese segundo es 2 metros. Oye, si pasa otro segundo, el espacio de nuevo es 2 metros. Si pasa otro segundo, profe, el espacio de nuevo, 2 metros. Alguien se preguntará, profe, ¿qué pasaría si la velocidad hubiera sido 10 metros por segundo? ¿Qué significa esto? Que en cada segundo el espacio que va a recorrer es 10 metros. Oye, entonces, en un segundo recorre 10 metros. Pasa otro segundo, 10 metros más. Pasa otro segundo, 10 metros más. Y así sucesivamente. Esto significa 10 metros por segundo. En cada segundo, el espacio es 10 metros. Y como yo les dije, en movimientos rectilíneos, hablar de espacio y distancia va a ser la misma cosa. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Claro, porque para movimientos rectilíneos, la trayectoria es una recta. Y nosotros hemos dicho que la longitud de esta trayectoria se llama espacio. Y el vector desplazamiento lo vamos a dibujar desde el punto inicial hasta el punto final. Observa que este vector desplazamiento lo que mide es la distancia, que coincide con el espacio. ¿Sí o no? Para trayectorias rectilíneas, el espacio y distancia es la misma cosa. Entonces no vayas a tener problemas o confusión. Profe, el espacio y la distancia. No, en movimiento rectilíneo, esas dos cosas es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las leyes que vamos a ver, que vamos a usar siempre en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme? Aquí está la ley. La distancia es igual a velocidad por tiempo.
O también lo puede decir, oye, el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Se puede decir eso, profe? Claro, espacio y distancia es lo mismo. Aquí, en este movimiento rectilíneo, el espacio es igual a VT, velocidad por tiempo. No le digas VT, espacio, VT, velocidad por tiempo. Oye, si yo quiero la velocidad, el tiempo que está multiplicando pasaría a dividir. Por lo tanto, aquí tenemos la velocidad. Yo quiero el tiempo, la velocidad que está multiplicando pasaría a dividir y ya tenemos nuestro tiempo. En forma práctica, este triangulito que aparece en todos los libros, ahí tenemos la distancia o el espacio, por abajo la velocidad y el tiempo. Claro, si tú tapas la distancia, te queda el producto velocidad por tiempo. Si tú tapas el tiempo, te queda distancia entre velocidad. Si tú tapas la velocidad, te queda distancia entre tiempo. Esa es una manera de recordar esa formulita, ¿correcto? El espacio es igual a VT, ahí está. Oye, existen algunos casos, en algunos problemas, vamos a emplear estas formulitas que son conocidas como encuentro de móviles. Consideremos por aquí el móvil 1 y el móvil 2. Estos móviles van al encuentro, van a encontrarse en este punto. La pregunta es, ¿cuál sería el tiempo que demoran para encontrarse en este punto? Inicialmente, el móvil 1 y el móvil 2 están separados una distancia de. Nosotros queremos saber el tiempo de encuentro. Aquí tenemos la formulita, la distancia que los separa inicialmente, CD mayúscula, dividido entre la suma de velocidades. Velocidad 1 más la velocidad del móvil 2. Correcto. Ahí tenemos la formulita para el tiempo de encuentro. En realidad, lo que aparece aquí en la formulita abajito, esas velocidades son los módulos, son las rapideces, o sea, el módulo de esta velocidad. Claro, si aquí fuera, por ejemplo, 1 metro por segundo, si aquí fuera 5 metros por segundo, lo que va a aparecer abajo sería la suma de 1 más 5, una suma algebraica, la suma de toda la vida, ¿correcto? Y de la distancia de separación inicial. Oye, pero también tenemos el alcance de móvil, el tiempo de alcance. Consideremos el móvil 1 por aquí y el móvil 2 por aquí. Es como si el policía que está persiguiendo a los ladrones, ¿verdad? El móvil 1 sería el policía, los ladrones están en el móvil 2. Queremos saber en qué tiempo, cuál es el tiempo que demora para alcanzar el policía a los ladrones. Policía P, ladrones L. Inicialmente separados una distancia de el tiempo de alcance. Aquí tenemos la formulita, la distancia que los separa inicialmente dividido entre la diferencia de los módulos de las velocidades. Ojo, la condición para que el móvil de los policías, el carro de los policías alcance a los ladrones, la condición es la siguiente, que la velocidad de los policías debe ser mayor siempre. Claro, debe ser mayor para alcanzar al móvil 2. Profe, y si no es mayor, nunca lo va a alcanzar, pues obviamente. Debe ser mayor. Entonces, aquí la diferencia es la velocidad del mayor menos la velocidad del menor. Y claro, el móvil 1 es el que va a alcanzar al móvil 2. Entonces, cuidado ahí con confundir para reemplazar en las formulitas. Claro, la velocidad de 1, por ejemplo, puede ser 20 metros por segundo y la velocidad de 2 puede ser 10 metros por segundo. La pregunta es, ¿lo alcanzará? ¿Sí o no? Si lo alcanza, porque la velocidad del móvil 1 es mayor. Profe, y si hubiera sido menor, nunca lo va a alcanzar. Si corre más lento, nunca lo va a alcanzar. Perfecto. Es en relación al movimiento rectilíneo uniforme. Seguimos con los movimientos rectilíneos. Ojo, movimiento rectilíneo uniforme, esta formulita que hemos visto aquí, solo es válida cuando la velocidad es constante. Profe, ¿y si la velocidad varía? Si la velocidad varía, ya no estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y aquí la característica principal es que va a aparecer una aceleración, ojo, aceleración diferente de cero, que va a producir una variación en la velocidad. Una variación en la velocidad. ¿Cómo la va a hacer variar? Uniformemente. Por eso se dice uniformemente variado. La velocidad varía, pero la aceleración aquí va a ser constante. Oye, pero ¿qué significa, por ejemplo, decir 1 metro por segundo al cuadrado? ¿Qué significa decir? Eso es una aceleración. ¿Qué significa esto?
Esto se va a significar, presta atención, se va a significar que en cada segundo, ojo, en cada segundo, la velocidad puede aumentar o disminuir este valor de la aceleración. Claro, por ejemplo, en este gráfico, si yo tengo la aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, la aceleración 4 metros por segundo al cuadrado, yo lo puedo escribir así, 4 metros por segundo. Significa que en cada segundo que pasa, la velocidad va a aumentar 4 metros por segundo. Veamos si esto es correcto. Yo tengo un móvil aquí que tiene una velocidad inicial de 2 metros por segundo en el instante de tiempo 0. Oye, ¿qué pasa cuando pasa? ¿Qué pasa cuando pasa? ¿Qué ocurre con la velocidad cuando pasa un segundo? Con la interpretación física de la aceleración, en cada segundo que pasa, la velocidad aumenta 4 metros por segundo. Ah, profe, tiene 2 inicialmente. Cuando pasa un segundo, la velocidad va a aumentar en 4. Profe, si aumenta en 4 con los 2 que tenía inicialmente, ahora la velocidad se convierte en 6. Perfecto. En cada segundo que pasa va a aumentar 4 metros por segundo. Ah, profe, pasa otro segundo. ¿Qué pasa con la velocidad? Aumenta en 4. Oye, inicialmente estaba 6. Aumenta 4, se convierte en 10. Profe, pasa un segundo más. Aumenta 4 más. De 10 se convierte en 14. Profe, pasa otro segundo más. De 14 se convierte en 18 y así sucesivamente. En cada segundo la velocidad va a variar 4 metros por segundo. En este caso va a aumentar. Va a aumentar. Y como aumenta, decimos que es un movimiento acelerado. Profe, ¿y qué pasaría si disminuye? Oye, si disminuye la velocidad, significa que el móvil tiene un movimiento desacelerado. Algunos le llaman retardado. El movimiento, ojo, estoy hablando del movimiento, un movimiento retardado. Pero esa palabra, algunos van a pensar, oye, profe, me estás ofendiendo. No, chicos, cuidado. Vamos a usar desacelerado. En algunos problemas van a encontrar esa palabrita retardado, pero no tiene nada que ver con lo que estás pensando. Simplemente es disminución de la velocidad. ¿Correcto, chicos? Oye, ¿cuáles serían las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Como aparece una aceleración constante, vamos a considerar aquí el móvil que parte con una velocidad inicial v0. V0 se dice velocidad inicial. Y en un tiempo t, en un intervalo de tiempo t cualquiera, va a recorrer una distancia d y va a adquirir una velocidad final. ¿Cuáles son las relaciones, las formulitas que relacionan esas cantidades? Aquí tenemos las 4 primeras fórmulas que relacionan esas cantidades. Veamos qué significa. Oye, velocidad final va a ser igual. Velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Ahí tenemos la primera formulita. Oye, la fórmula número 2, velocidad final al cuadrado va a ser igual. Inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por la distancia. No te olvides que aquí la distancia o espacio es la misma cosa. ¿Ok? Es la misma cosa. Número 3, tenemos que la distancia va a ser igual velocidad inicial más final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Es la otra formulita. Número 4, relaciona la distancia, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Fórmula número 4. Ahora, ¿qué pasa con la fórmula número 5? Yo no he hablado nada de ella. Esta fórmula número 5 es muy especial, como algunos de ustedes. Es muy especial. ¿Cómo así, profe, muy especial? Porque esta fórmula solo se va a aplicar en algunos casos. ¿Y cómo voy a reconocer qué casos, profe, voy a aplicar o voy a usar esta fórmula número 5? Es cuando te pidan, por ejemplo, cuál es el espacio o la distancia en el primer segundo, en el segundo segundo, en el cuarto segundo, en el décimo segundo, en el 20º segundo, en el enésimo segundo. Nosotros vamos a usar esta fórmula número 5, enésimo segundo. Entonces, cada vez en un problema te pide, oye, ¿cuál es la distancia o el espacio en el quinto segundo de su movimiento? En el 20º segundo, en el 14º segundo de su movimiento, ya sabes que usas la fórmula número 5. Cuidado con confundir, chicos. Cuidado con confundir. Imaginemos que en este gráfico todo el tiempo total, el intervalo de tiempo que se demora es 10 segundos. 10 segundos.
El primer segundo sería este pedacito. Oye, primer segundo del movimiento. Entonces, este pedacito sería la distancia que recorre en el primer segundo de movimiento. Cuando pasa otro segundo más, este sería el segundo segundo de movimiento. Y el espacio que recorre en el segundo segundo sería este pedacito, el espacio que recorre. Si yo te pregunto cuánto tiempo pasó en estos dos primeros segundos, pasó 2 segundos, ¿correcto? Pasó 2 segundos. Oye, y si seguimos cada vez, por ejemplo, un segundo más, este sería la distancia que recorre en el tercer segundo de movimiento. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 segundos. Oye, ¿qué pasaría si yo llego por aquí y este sería un segundo más, sería el décimo segundo? Este sería el espacio que recorre en el décimo segundo. Todo el tiempo que pasó es 10 segundos, pero este pedacito al final es la distancia o espacio que recorre en el décimo segundo. Entonces, no es lo mismo preguntarte, cuidado, no es lo mismo preguntar cuál es la distancia a los 10 segundos, que sería todo esto, que preguntar la distancia en el décimo segundo. Entonces ya sabes la diferencia. En el décimo segundo usas la fórmula número 5. Te piden a los 10 segundos, ¿qué distancia recorrió? Yo quiero todo esto. Y ahí usamos las fórmulas anteriores, dependiendo de los datos que nos dan. ¿Correcto, chicos? Cuidado con confundir ahí. Alguien se preguntará, ya, profe, 5 fórmulas, ya sé cuándo usar la número 5, pero las primeras 4, ¿cuándo las voy a usar? ¿Cómo usarlas? En el problema que me dan, ¿cómo voy a saber qué fórmula usar? Eso se adquiere con la práctica. Pero un consejo que te doy, observa aquí la primera fórmula. Observa la fórmula número 1. Si en el problema tú tienes velocidad final, inicial, aceleración y tiempo, tú puedes usar esa fórmula. Claro, tú puedes usar esa fórmula mirando los datos que tienes y la pregunta. Tú puedes usar y reconocer cuál fórmula emplear en el problema. Observa que en la fórmula número 1, aquí no aparece distancia, aquí no hay distancia. Entonces, en la fórmula número 1, ¿cuándo la uso? Cuando yo no tengo distancia, usas la 1. Profe, en la 2, me doy cuenta que en la 2 aquí no hay tiempo. Entonces, la uso cuando yo no tengo el valor del tiempo, claro. Aquí no hay tiempo, uso la fórmula 2. Profe, en la 3 me estoy dando cuenta que aquí no aparece la aceleración. No hay en ningún lugar aquí aparece la aceleración. Entonces la 3 la uso cuando yo no tengo aceleración. Claro. Profe, en la 4, profe, ya le entendí. Oye, en la 4 la velocidad final no está. Entonces esta fórmula la uso o me conviene usar cuando yo no tengo velocidad final. Y de esta manera reconozco qué fórmula voy a usar. Perfecto, chicos. Y aquí, bueno, aquí aparece un signo más y un signo menos. El signo más la usamos cuando acelera y el signo menos, ya sabes, cuando desacelera o es un movimiento retardado. Perfecto. Vamos a continuar. Hoy en algunos casos vamos a usar los números de Galileo. Esto va a servir cuando la condición inicial o la velocidad inicial del móvil es 0. Si parte del reposo, velocidad inicial 0, parte del reposo, grábate bien, parte del reposo, velocidad inicial 0, con una aceleración constante. Y si tenemos que en cada segundo, en cada intervalo de un segundo de tiempo aquí, en cada segundo, el espacio que va a recorrer en cada segundo van a ser proporcionales a los números impares. Eso se llama los números de Galileo. Entonces, en cada segundo que recorre, en cada intervalo de tiempo que recorre aquí, el espacio que va a recorrer es proporcional a los números impares. ¿Correcto, chicos? Y claro, si t aquí vale 1, nosotros podemos calcular la aceleración sabiendo el valor de k. Y k lo vamos a calcular como la aceleración. Si t vale 1 al cuadrado, sigue siendo 1 sobre 2. Por lo tanto, el valor de k, o la relación entre k y la aceleración, viene dado por esta formulita. ¿Correcto? Son los números de Galileo. ¿Cuándo la uso? Cuando la velocidad inicial es 0
o parte del reposo, ¿ok? Y para iguales intervalos de tiempo, las distancias que recorre son proporcionales a los números de Galileo. Claro, el próximo número de Galileo, ¿quién sería? 1K, 3K, 5K, aquí sería 7K, el próximo número sería 9K, 11K, 13K y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasaría si este movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo hemos estudiado en la horizontal, qué pasaría si eso que está en la horizontal yo lo llevo a la vertical? Lo convierto en un movimiento vertical, como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, pero en la vertical. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos aquí, o aparece el movimiento vertical en caída libre. Y consideramos caída libre cuando la única fuerza que actúa sobre este cuerpo es su propio peso. Ya sabes que las cosas caen por su propio peso. Movimiento en caída libre. Consideramos caída libre cuando la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es su propio peso. Entonces, oye, profe, ¿y si tiene resistencia de aire, si hay otra fuerza ahí que está aplicando? Ya no sería caída libre, ¿correcto? Ya no sería caída libre. Si tú te vas a un lugar donde hay bastante resistencia de aire y tú lanzas un objeto, ese cuerpo, debido a la resistencia del aire, está siendo, vamos a decir, afectado por esa resistencia. Entonces, no cumple la condición de que solamente el peso actúa. Hay otra fuerza actuando. Por lo tanto, ese cuerpo que tú lanzaste no está en caída libre. Entonces, decimos caída libre cuando consideramos solamente que el peso está influyendo en la caída. Y el peso, claro, está relacionado con la masa por gravedad. Y es la gravedad que aparece, que va a hacer que los cuerpos caigan. Si yo considero un cuerpo, por ejemplo aquí, un cuerpo de masa cualquiera m, y yo lo suelto, si lo suelto, la velocidad inicial es cero. Si yo lo suelto, este cuerpo va a comenzar a caer es la palabra, disculpa. ¿Por qué, profe, va a caer? Debido a la atracción gravitacional que la Tierra le ejerce sobre él. Y vamos a aproximar el valor de la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. En algunos problemas adoptan 9.8 metros por segundo al cuadrado. Generalmente 10 metros por segundo al cuadrado es una aproximación en la superficie de la Tierra que es buena, una buena aproximación. De acuerdo al problema, si el problema te dice, oye, usa el valor de la gravedad 9.8 metros por segundo, usamos esta. Si no dice nada, o si te informa que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, usas esta. Perfecto. Entonces vamos a describir aquí lo que sería el movimiento vertical en caída libre. La característica es lo siguiente. Oye, si yo lo lanzo, por ejemplo, con una velocidad inicial de 30, el cuerpo va a comenzar a subir, sale del espacio y se pierde en el universo. ¿Es así que pasa cuando tú lanzas un cuerpo hacia arriba? No. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando tú lo lanzas hacia arriba en forma vertical? Este cuerpo va a comenzar a disminuir su velocidad. ¿Por qué, profesor? Porque la gravedad está en contra. Claro, si tú lo lanzas hacia arriba, la velocidad verticalmente hacia arriba, la gravedad, la aceleración de la gravedad está en contra. Por lo tanto, es un movimiento desacelerado. Por eso es que la velocidad comienza a disminuir. En cada segundo va a disminuir el valor de la gravedad. ¿Por qué, profe? Interpretación física de la gravedad. Observa aquí. En cada segundo, la velocidad va a aumentar o disminuir el valor de la gravedad. Oye, yo lo lanzo hacia arriba, va a disminuir, yo sé, profe, en un segundo. Si yo lo lanzo con 30, disminuye 10, se convierte en 20. Profe, pasa otro segundo, disminuye 10 más, se convierte en 10. Profe, pasa otro segundo, disminuye 10 más y se convierte en 0. Y este es el punto más alto. Es el punto más alto. Vamos a decir de la altura máxima. Ya lo vamos a ver en las formulitas. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró en subir hasta llegar al punto más alto? Se demoró 3 segundos. Oye, 3 segundos. Si yo lo lanzo con 30, se demora 3 segundos para llegar a su punto más alto. Profe, ¿cómo así 3 segundos? Claro, ¿qué hemos hecho para calcular este tiempo 3? Simplemente coges la velocidad y lo divides entre valor de la aceleración
y ya tienes que el tiempo que subió es 3 segundos. Profe, si yo lo hubiera lanzado con 80 metros por segundo, ¿cuánto tiempo demora en llegar al punto más alto? 8 segundos. 8 segundos, perfecto. ¿Qué hizo, profe? Coges el valor de la velocidad de lanzamiento, lo divides entre 10 y ya está. 8 segundos se demora en subir. Perfecto. Profe, ya, perfecto. Entendí que en 8 segundos, si yo lo lanzo con 80, demora en subir. Aquí el ejemplo está con 30. Con 30 lo divido entre 10 y ya tengo que el tiempo que demora en subir es 3 segundos. Profe, cuando llega al punto más alto, ¿se queda ahí o baja? No se queda ahí. Va a comenzar a caer. Va a comenzar a caer. Oye, y cuando cae se va a cumplir lo mismo en la subida. En la caída, cuando pasa un segundo, la velocidad va a aumentar 10 metros por segundo. Oye, entonces en el primer segundo, si parte con 0, pasa un segundo, profe, la velocidad aumenta 10, perfecto. Profe, pasa otro segundo, la velocidad aumenta 10 más, se convierte en 20. Oye, pasa otro segundo, la velocidad aumenta 10 más, se convierte en 30. Oye, si pasa un segundo más, ¿qué velocidad va a tener por aquí? 40, perfecto. Aumenta 10 más. De 30 aumenta 10, se convierte en 40 metros por segundo. Profe, y si sigue bajando, pasa un segundo más, aumenta 10 más, se convierte en 50, y así en cada segundo, en la bajada, la velocidad va aumentando. Profe, y en la subida la velocidad disminuye. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. Observa el tiempo que demora en bajar. Fue 3 segundos. Oye, y el tiempo de subida también es 3 segundos. Por lo tanto, el tiempo de subida y de bajada es el mismo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar a partir de ese gráfico? Observa esta línea horizontal. La velocidad con que sube, que es 20, y la velocidad con que baja en una misma horizontal, ¿cómo son? En módulo, son iguales. Entonces, la velocidad de subida y de bajada para una misma línea horizontal es la misma. Claro, profe, si yo lo lanzo con 30 metros por segundo, ¿con qué velocidad llegará a mi mano? Con la misma velocidad con que fue lanzada, con 30 metros por segundo. Profe, y si llega con una velocidad menor o con una velocidad mayor, significa que ese cuerpo no está en caída libre. Hubo una fuerza que por ahí se metió y alteró el sistema. ¿Qué más? Oye, si yo quiero saber el tiempo total o el tiempo de vuelo, es simplemente 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. El tiempo de vuelo es el tiempo que permaneció en el aire. O sea, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y en el punto más alto, profesor, en el punto más alto la velocidad es 0. Observa aquí, el punto más alto, siempre ahí, la velocidad en un instante de tiempo ahí es 0. Después va a comenzar a caer. Entonces, esa es la descripción del movimiento vertical. Y bueno, como ya les dije, interpretación física de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, yo lo puedo escribir así, en cada segundo la velocidad aumenta o disminuye 10 metros por segundo. Observa aquí la gráfica. Si yo lo lanzo con 30, cuando pasa un segundo, disminuye 10, se convierte en 20. Profe, pasa otro segundo, disminuye 10 más, se convierte en 10. Profe, pasa otro segundo, alcanza en el punto más alto, velocidad 0. Y después, ¿qué pasa, profe? Comienza a caer debido a la aceleración de la gravedad. Cuando pasa un segundo, la velocidad se convierte en 10, pasa otro segundo, la velocidad se convierte en 20, y pasa otro segundo, la velocidad se convierte en 30. Va aumentando en la bajada 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora te voy a preguntar lo siguiente. Oye, si este es el punto A y este es el punto B, ¿cuál es el tiempo que demora en ir desde A hasta B? Veamos. Desde A hasta el punto más alto es 3. Desde el punto más alto hasta B, 1 más. Por lo tanto, desde A hasta B se demora 4 segundos. Oye, con el significado físico de la gravedad, en muchos problemas nosotros podemos hacerlo así en la mente, haciendo los cálculos del tiempo en la mente. Oye, ¿qué pasaría si yo lo hubiera lanzado con una velocidad de 50 metros por segundo? Y supongamos que el cuerpo hace esto, sube y por aquí está bajando con 20 metros por segundo.
La pregunta es, ¿qué tiempo se demoró para ir desde el punto A hasta el punto B? ¿Alguien puede hacerlo directamente? Oye, ¿qué tiempo se demoró para ir desde A hasta B? ¿Cuánto tiempo? 60. ¿Cuánto tiempo? 7 segundos, claro. Oye, ¿cómo, profe? 7 segundos. Claro, en el punto más alto tú sabes que la velocidad es cero, en el punto más alto. Oye, si yo lo lanzo con 50 metros por segundo, para que llegue al punto más alto, ¿qué tiempo pasó? Divides 50 entre 10, 5 segundos. Perfecto. Oye, me encuentro aquí en el punto más alto. En el punto más alto, para que comience a caer con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿qué tiempo pasó aquí? Interpretación física de la gravedad. En la bajada, claro, 2 segundos. De nuevo divides 20 entre 10, 2. Y lo sumamos, 5 más 2. Por lo tanto, el tiempo desde A hasta B es 7. Y ya está. Profe, sin usar fórmulas, claro, sin usar. Simplemente sabiendo el significado físico de la gravedad. Entonces, de esa manera vamos a enfrentar varios problemas. Significado físico de la gravedad. Profe, ¿cuáles van a ser las ecuaciones de este movimiento vertical en caída libre? Las ecuaciones van a ser las mismas del MRV, solo que en la vertical. ¿Cómo así, profe, en la vertical? Claro, observa la primera fórmula. Es la misma que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que en vez de A, tú escribes la aceleración de la gravedad y en vez de distancia, nosotros vamos a usar alturas. Solamente eso, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y las fórmulas son las mismas, observa, son las mismas. La número 5, la altura en el enésimo segundo, es la misma interpretación. La altura en el primer segundo, en el segundo segundo, en el tercero y así va. Profe, ¿cuándo uso más, cuándo uso menos? Oye, usas más, el signo más, cuando el cuerpo está de bajada. Hemos visto, en el tramo de bajada, aquí, la velocidad comienza a aumentar, acelera. Profe, y uso menos cuando el cuerpo está de subida. En el tramo de subida, la velocidad comienza a disminuir, desacelera. Entonces, ahí están las formulitas. Usas más cuando está de bajada, usas menos cuando está de subida. Estas son conocidas como las ecuaciones escalares. Pero hay otro grupito de ecuaciones que es llamado las ecuaciones vectoriales. Oye, en este caso nosotros vamos a considerar la naturaleza vectorial, tanto de la velocidad, de las alturas o distancias y la aceleración de la gravedad. ¿Cómo así, profesor, considerar naturaleza vectorial? Naturaleza vectorial me refiero a que si el vector apunta hacia arriba, va a ser positivo, profe, y si apunta hacia abajo, negativo, solamente eso, y con todo y signo tú lo reemplazas en el grupo de fórmulas, y las fórmulas son las mismas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Te das cuenta que aquí aparece un más y menos, considerando bajada y subida? La diferencia es que aquí solamente la gravedad, como es un vector que apunta hacia abajo, simplemente tomas el signo negativo, solamente eso. Magnitudes o ecuaciones vectoriales y consideras la naturaleza vectorial, o sea, los signos, si apunta hacia arriba, positivo, apunta hacia abajo, negativo, y las fórmulas son las mismas, observa, son las mismas. Claro, si el vector inicial apunta hacia arriba, va a ser positivo. Profe, y si está por acá, supongamos, y la velocidad aquí apunta hacia abajo, va a ser negativo, y con todo y signo tú lo reemplazas en las formulitas. Oye, ¿qué pasaría si este es nuestro nivel de referencia, que yo lo voy a usar para definir el signo de la altura, y siempre lo voy a dibujar a partir donde yo lanzo el cuerpo? Si la altura está por arriba del nivel de referencia, disculpa que se le he torcido, si la altura está por arriba, aquí va a ser positivo, profe, y si está por debajo, va a ser negativo, y con todo y signo lo reemplazo ahí. Entonces no hay confusión. Naturaleza vectorial, consideras el signo, la naturaleza vectorial de sus vectores y ya está. Con todo y signo lo reemplazas. Y bueno, se acabó. Veamos este ejemplo para que veas cuál es la diferencia en naturaleza vectorial. Oye, aquí yo lanzo, pongo nuestro nivel de referencia, yo lo lanzo con una velocidad inicial de 30. Este sería nuestra velocidad inicial de 30 verticalmente hacia arriba, signo positivo. ¿Qué pasaría si yo quiero saber cuál es el tiempo que demora en ir desde A hasta B?
donde está bajando con una velocidad de 20. Esta sería nuestra velocidad final. Naturaleza vectorial, si apunta hacia abajo va a ser negativo. Yo quiero saber cuál es el tiempo desde A hasta B. ¿Podemos calcularlo directamente? Claro, dos maneras. Significado físico de la gravedad, que ya lo sabes, y también usando la naturaleza o las ecuaciones vectoriales. Oye, voy a usar aquí la fórmula 1, para calcular ese tiempo directamente. Veamos aquí. Reescribo aquí la fórmula 1, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad multiplicado por el tiempo desde A hasta B, que es lo que yo quiero calcular. Oye, ¿cuál es la velocidad final? La velocidad final es en el punto B. Observa que es 20 hacia abajo, va a ser negativo. Entonces, aquí va a ser menos 20. Igual, la velocidad inicial es 30 hacia arriba, positivo. Va a ser más 30, menos. Ese menos ya es porque la gravedad es un vector que siempre va hacia abajo. Si yo considero que la gravedad es 10 metros por segundo, 10 metros por segundo al cuadrado, aquí colocamos 10 multiplicado por el tiempo que desde A hasta B, que es lo que yo quiero calcular. Ahora observa aquí lo que va a pasar, que esta fórmula es bien directa. 30 pasaría a restar al menos 20. Cuando yo paso a restar se convierte en menos 50. ¿Estás conmigo? Y aquí a la derecha tengo menos 10t desde A hasta B. Por lo tanto, el tiempo que demora desde A hasta B simplemente pasa a dividir 5 segundos. Oye, si no te acuerdas del significado físico de la gravedad, al menos te acuerdas de esta fórmula y puedes usarlo directamente. Profe, y con las ecuaciones escalares, ¿cómo sería el análisis? Con las ecuaciones escalares, chicos, vas a tener que aplicar 2 veces la fórmula. Claro, porque tú tienes que analizar el tramo de subida y después el tramo de bajada. 2 veces la fórmula. Y después hacer la suma al final y calcular el tiempo. Pero observa la simplificación con las ecuaciones vectoriales. Esto es más directo. Más directo. Bien, entonces vamos a pasar a nuestros problemas, que es lo que nos importa. Voy a mantener las notas aquí. Y vamos a pasar para nuestros problemillas. Uy, ¿dónde está? Pero no sé si yo abrí la separata. Esta es la parte de estática. No tengo la separata abierta. Bueno, espero que ustedes hayan descargado la separata. Yo escogí algunos problemas y vamos a resolver algunos problemas. Vamos a comenzar con este problema número 6. No sé dónde está el resto. Ya, en fin. Vamos a comenzar con este problema número 6 y en la asesoría de la semana que viene vamos a hacer más problemas. Ok, chicos, quedamos. Problema número 6. Problema número 6 de la separata cinemática 1. Veamos, una araña baja con una rapidez de 6 centímetros por segundo. Aquí tenemos la araña horrible, 6 centímetros por segundo, está bajando. Pues vamos a colocarle aquí la dirección o el sentido de la velocidad aquí hacia abajo con 6 centímetros por segundo. Ahí está la araña. Calcular la rapidez de su sombra proyectada en la pared. ¿Cómo, profe? La sombra proyectada en la pared debido a esta luz de la vela. ¿Cómo calculamos eso? Pues vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando la araña está al frente de la vela, observa aquí, cuando la araña está al frente de la vela, ¿dónde está su sombra? Su sombra va a estar también al frente de la araña. Voy a escribirlo aquí con negrito. La sombra va a estar aquí. Voy a poner un punto aquí, punto negrito, que va a representar la sombra de la araña. Claro, cuando está al frente, cuando pasa al frente de la luz de la vela, la sombra en la pared se va a proyectar aquí, justo al frente de la araña. ¿Hasta ahí todos conmigo? ¿Sí, chicos? Oye, pero... Perfecto. Oye, pero ¿qué pasaría si la araña sigue bajando? Si la araña sigue bajando, ¿qué pasa con la sombra? ¿Se queda ahí o acompaña el movimiento de la araña? Va a acompañar el movimiento de la araña. Entonces, supongamos que la araña baja una determinada distancia y claro, si yo proyecto la sombra,
Supongamos que la araña baja todo esto. Al proyectar la sombra estaría más o menos por aquí abajo. La pregunta es, ¿cuál es esta velocidad de la sombra? Esa es nuestra pregunta. ¿Con qué velocidad se mueve la sombra? Esa es nuestra pregunta. Entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. Entonces veamos aquí. Oye, en un tiempo t, en el mismo tiempo t, tanto la araña como la sombra van a moverse. En un tiempo t, recuerda que esta es la velocidad que tiene la araña, es una rapidez constante. Por lo tanto, la distancia, la ley del movimiento, la distancia o el espacio es el producto de la velocidad por el tiempo. Esa es la fórmula que vamos a usar. Oye, en un tiempo t, ¿cuál sería la distancia que la araña va a recorrer con esta velocidad? La distancia sería el producto de la velocidad que tiene la araña por el tiempo t. ¿Estás conmigo? Esta distancia d, lo voy a escribir aquí, esa distancia d va a ser el producto de la velocidad por el tiempo t. Velocidad que es 6 por el tiempo t. Perfecto, ¿hasta ahí todos conmigo? Este pedacito de rojo sería perfecto. Esa sería la distancia que la araña recorre en este determinado tiempo t. Y claro, cuando la araña está por aquí, si proyecto un rayo de luz, la sombra va a estar en esta otra posición. En el mismo tiempo, ¿cuál sería la distancia que recorre la sombra? Oye, ¿cuál sería esta distancia que recorre la sombra? Distancia de la sombra. Usando la misma fórmula, sería velocidad que tiene la sombra por el tiempo t. Entonces sería velocidad de la sombra por el tiempo t. Hasta ahí, simplemente estamos acompañando el movimiento de la araña. Claro, en un tiempo t se va a mover esta distancia, pero la sombra también se va a mover hacia abajo. Proyectado aquí en la pared, la sombra va a recorrer esta distancia. Ahora, ¿cómo yo calculo la velocidad de la sombra? Lo que voy a usar aquí es relacionar en este triángulo que yo he construido, que por cierto es rectángulo, triángulo, rectángulo. Voy a relacionar tangente de teta para el triángulo pequeño y tangente de teta para el triángulo mayor. Aquí ¿por qué, profe, la tangente de teta? Porque yo conozco los catetos. Observa ahí, ¿cuál es el tamaño de este cateto? Coincide con lo que tienes abajo, 20 centímetros. ¿Y esta distancia cuánto sería? También coincide con lo que tienes abajo, paralelo, 40 centímetros. Conociendo los catetos, relacionamos tangente. Oye, a ver, relaciona la tangente. Vamos a hacer eso aquí rápidamente. Oye, tangente de teta para el triángulo pequeño va a ser igual a la tangente de teta para el triángulo grande, para el triángulo mayor. Oye, para el triángulo pequeño, la tangente sería el cateto opuesto, la distancia que recorre la araña, o sea, 6t, y esto dividido entre el cateto adyacente. Para este triángulo pequeñito, el cateto adyacente es 20. Por lo tanto, ya tienes la tangente para el triángulo pequeño. La misma historia para el triángulo grande. Observa para el triángulo grande, tangente va a ser el cateto opuesto, o sea, la distancia que recorre la sombra, que por cierto es velocidad de la sombra por el mismo tiempo. Velocidad de la sombra por el tiempo t. Y abajo, ¿qué tenemos, profe? Abajo sería el cateto adyacente, o sea, todo esto. 60, correcto. 60. Oye, y a partir de esta relación podemos calcular la velocidad de la sombra. Entonces, mira lo que va a pasar, se van los t's, porque es el mismo tiempo, y vamos a despejar lo que sería la velocidad de la sombra. A ver, despéjalo. Velocidad de la sombra sería igual, un 0 a la derecha y a la izquierda también se va. Oye, mitad 2, 1, mitad de 6 es 3. El 6 que está abajo pasaría a multiplicar al 3. Por lo tanto, la velocidad de la sombra sería 18 centímetros por segundo. Correcto, Pedro, correcto. Entonces, ahí tenemos
la velocidad de la sombra. Perfecto. Muchos de los problemas parecidos con esto se van a resolver de la misma manera. En algunos problemas ustedes van a encontrar así una vela por aquí. Y por aquí, por ejemplo, van a encontrar un insecto que se mueve hacia arriba. Oye, ¿cuál sería la velocidad de la sombra? Si se mueve hacia arriba, la sombra inicialmente está por aquí. Si se mueve hacia arriba, después está por aquí. Y van a usar la misma jugada, el mismo procedimiento para calcular la velocidad de la sombra. Oye, y no puede estar así también, por ejemplo, si una persona está pasando por debajo de un poste y por aquí tienes un muñequito caminando hacia la derecha, ¿cuál sería la velocidad de la sombra? Claro, cuando está debajo, la sombra está debajo del fulano. Y cuando se mueve el fulano, ¿qué pasa con la sombra? La sombra sigue estando debajo o más adelante del fulano. Va a estar más adelante. Si yo lo proyecto, la sombra va a estar por aquí. Y la relación de tangentes va a ser la misma. Simplemente los problemas aquí te la ponen, es como ese dicho que la misma mona con diferente vestido. O sea, en el fondo, el trabajo y relación de tangentes para calcular la velocidad de la sombra van a ser lo mismo. ¿Correcto, chicos? Alguien se preguntará, profe, ¿y aquí yo puedo alcanzar mi sombra? ¿La puedes alcanzar tu sombra? Si tú sigues corriendo con más velocidad, ¿qué pasa con la sombra? Se va a ir alejando de ti. Nunca la vas a alcanzar. Al menos que pases de nuevo por un poste. Y justo abajo, alcancé la sombra. Te mueves hacia la derecha, la sombra se va a correr de ti. Nunca vas a alcanzar la sombra. Al menos que llegues a otro poste y justamente abajo, tu sombra está abajo de ti. Correcto, chicos, a ver la foto del recuerdo. Comentarios. Ok. A ver, la formulita que estamos usando es este de aquí. La distancia es igual velocidad por tiempo. Profe, ¿por qué está usando esta relación? Porque la velocidad aquí es constante. La velocidad de la araña es constante. Oye, si es constante, la formulita para la distancia es el producto de la velocidad por el tiempo. Si yo estoy considerando el tiempo t, en un tiempo t, ¿cuál sería la distancia que va a recorrer? Sería la velocidad que tiene la araña, que es 6, multiplicado por ese tiempo t. Por lo tanto, esa distancia es 6t. ¿Correcto? De nada, Elvis. Lo mismo para la sombra. Esta sería la distancia de la sombra. La velocidad que tiene la sombra, que es lo que me piden calcular, por el mismo tiempo t. Por lo tanto, la distancia sería velocidad de la sombra por tiempo. Perfecto. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un problema de MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Oye, me dice lo siguiente, un automóvil que posee un movimiento rectilíneo uniformemente variado disminuye su rapidez. Si disminuye su rapidez, ¿qué está pasando? ¿Está acelerando o desacelerando? Dímelo. Perfecto, desacelerando. Y aquí me dice lo siguiente, disminuye su rapidez a razón de 4 metros por segundo al cuadrado cada 2 segundos. Yo puedo calcular con estos datos la aceleración que tiene. Claro, podemos calcularlo. Veamos cómo calcular la aceleración. Cada 4 metros por segundo o cada 2 segundos. O sea, la velocidad va a cambiar 4 metros por segundo cada 2 segundos, que lo estoy escribiendo así. ¿Te acuerdas del significado físico de la aceleración? Es que en cada unidad de tiempo el valor de la velocidad va a cambiar. Oye, si aquí me dicen cada 2 segundos, le pones 2. Si hubiera dicho cada 1 segundo o cada segundo, aquí simplemente sería cada segundo. ¿Correcto? Oye, ¿cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2 es 2 metros por segundo al cuadrado. O también lo que es lo mismo, que decir 2 metros por segundo. O sea que la aceleración, su significado físico sería que en cada segundo la velocidad va a aumentar, en este caso disminuye 2 metros por segundo. ¿Correcto? La pregunta es, ¿cuántos metros recorrió en el último segundo de su movimiento?
Ah, último segundo, profe. A ver, nos imaginamos por aquí. Este es el móvil. En el último segundo de su movimiento, claro, si la velocidad comienza a disminuir, en un momento la velocidad final va a ser cero. Se va a detener completamente. Y en ese último segundo, al final va a tener una velocidad de cero. La pregunta es, antes que pase ese segundo, ¿qué velocidad tenía aquí? Interpretación física de la aceleración. En cada segundo disminuye 2 metros por segundo. Oye, si al final es cero y pasó un segundo, ¿qué velocidad tenía aquí? ¿Podemos hacerlo en la mente? ¿Estás de acuerdo conmigo que aquí la velocidad fue 2? ¿Por qué, profe, fue 2? Oye, si está desacelerando, observa aquí, en cada segundo la velocidad disminuye 2. Si aquí tiene 2, pasa un segundo, disminuye 2, se convierte en 0. Interpretación física de la aceleración. Claro, alguien, por ejemplo, si aquí hubiera sido 4 metros por segundo, cuando pasa un segundo, disminuye 2. ¿Cuánto sería la velocidad? 2 metros por segundo. Oye, pasa otro segundo, disminuye 2 más. ¿Cuánto sería la velocidad? 0. Se detiene. Y este pedazo, este último pedazo, es el último segundo de su movimiento. La pregunta es, ¿cuántos metros recorre en el último segundo de su movimiento? ¿Cuántos metros recorre? O sea, esta distancia yo quiero saber. ¿Cuánto vale esta distancia en este segundo último de movimiento? ¿Cuánto vale? Bueno, vamos a emplear nuestras formulitas. Profe, ¿cuál fórmula vamos a usar? La pregunta del millón. Veamos cuál fórmula vamos a usar. Para esto yo voy a traer las fórmulas del MRU. ¿Ve? ¿Dónde está? Aquí está todo rayado. Voy a traer esto. Ahí está. Ahí está. Ahí están nuestras formulitas. Perfecto. Oye, con los datos que yo tengo, ¿cuál fórmula me conviene usar para calcular esta distancia en este intervalo de tiempo? Tenemos datos a más. A ver, tengo velocidad inicial, tengo final, distancia es lo que yo quiero calcular y también tengo el tiempo, que es un segundo. Además tengo la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo datos de sobra. A ver, profe, ¿puedo usar la primera? Claro, puedo usar la primera, veamos. Velocidad, oye, disculpa. A ver, disculpa. La primera no puedo usarla. ¿Por qué, profe, no puedo usarla? Claro, porque no tenemos, en la primera fórmula no aparece la distancia, que es la pregunta. Entonces, veamos cuál podemos usar. ¿Puedo usar la 2, profe? ¿Podemos usar la 2? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? No, porque no hay distancia. Oye, ¿y este D? Este D sí, aquí tenemos distancia. ¿Podemos usar la 2, profe? Claro, podemos usarla. Alguien dijo, profe, la 3. ¿Podemos usar la 3? Observen aquí. La distancia es lo que quiero. ¿Velocidad inicial lo tengo? Sí. ¿Velocidad final lo tengo? Sí. ¿El tiempo lo tengo? Sí. ¿Se puede usar? Se puede usar. Profe, ¿puedo usar la 4? Veamos. Distancia es lo que yo quiero calcular. ¿Velocidad inicial lo tengo? Sí. ¿El tiempo lo tengo? Sí. ¿La aceleración lo tengo? Sí. Podemos usar... Profe, ¿cuál usamos entonces? Cualquiera, hijo. La que te guste más. La que sea más fácil. La 3, vamos a usar la 3, ya que alguien lo dijo. Profe, la 3. La distancia va a ser igual. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Ahí está. Vamos a reemplazar la velocidad inicial en este tramo. Es 2 más la velocidad final fue 0. Esto dividido entre 2 de la fórmula y multiplicado por el tiempo que vale 1. ¿Cuánto sería la distancia entonces? En el último segundo, 1 metro. 1 metro. Carro, claro, 1 metro. Perfecto, ya está. 1 metro. Respuesta, avión, 1 metro. Profe, si yo uso la 2, ¿me va a salir lo mismo? Claro, te va a salir lo mismo. Debe salir lo mismo.
Profe, si yo uso la 4 también me da lo mismo, debe salirte lo mismo. Perfecto. Entonces no hay ningún secreto aquí. El significado físico de la aceleración ayuda bastante, bastante ayuda. ¿Ok? La foto del recuerdo. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué la velocidad inicial puso 2 metros sobre segundo? Ahí está. Buena pregunta. Oye, si yo no conozco el significado físico de la aceleración, ¿yo pudiera calcular esta velocidad inicial? Sí. Imaginemos que no sabemos la interpretación física de la aceleración. Y yo tengo esto. Yo quiero saber la distancia. Yo quiero saber con este tiempo. Yo quiero saber entonces la velocidad inicial. Queremos saber la velocidad inicial. Como la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, ese es el dato que nos dan en el problema. Cada 4 metros por segundo, perdón, la razón es 4 metros por segundo cada 2 segundos. Esto se convierte en la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Con eso yo puedo calcular la velocidad inicial. Claro, se puede calcular la velocidad inicial. Vamos a calcularla. Ojo, que esto funciona si es que yo no me acuerdo del significado físico de la aceleración. Veamos, ¿qué fórmula aplicar para calcular la velocidad inicial? Voy a usar la primera fórmula. La velocidad final va a ser igual. Velocidad inicial. Yo voy a escribir aquí el menos. ¿Por qué menos, profe? Porque el movimiento es un movimiento desacelerado. Por eso usamos el menos. La aceleración por el tiempo. La velocidad final aquí fue 0. Igual, la velocidad inicial es lo que yo quiero calcular. Menos la aceleración que vale 2 por el tiempo que vale 1. Por lo tanto, la velocidad inicial aquí nos sale 2 metros por segundo. Ya está. Esto es si es que yo no recuerdo cuál es el significado físico de la aceleración. Pero con el significado físico de la aceleración, date cuenta lo siguiente. Oye, nos dice aquí que en cada segundo, la velocidad va a disminuir. ¿Por qué disminuye, profe? Porque el movimiento es desacelerado. Va a disminuir 2 metros por segundo. Te pregunto, si al final fue 0, un segundo antes, ¿qué velocidad tenía? Si en cada segundo disminuye 2. 2 metros por segundo. Ahí está. Profe, y si yo regreso en el tiempo un segundo más antes, ¿qué velocidad tenía aquí? Si en cada segundo disminuye 2, un segundo antes aumentó 2. Aquí tiene 4 metros por segundo. Y ya está. Perfecto, Ángelo. Con el significado físico de la gravedad, de la aceleración, perdón, ya está. Profe, no me acuerdo, usa las formulitas. Profe, no me acuerdo de las fórmulas, apréndete el significado físico de la aceleración. Profe, no me acuerdo de las dos, estudia, güey. Pero por lo menos una debes de acordarte, ¿no? Y sabes que siempre está la otra, ¿verdad? Por lo menos una de las dos debe de ayudar, por lo menos una. Correcto, chicos. Gracias, profesor. De nada, Jacqueline, de nada. Oye, vamos a hacer este problema de caída libre. Un objeto es lanzado con 80J vector, metros por segundo. J positivo significa que está en la dirección vertical hacia arriba. ¿Cuál es su velocidad luego de 10 segundos? Luego de 10 segundos, ¿cuál es la velocidad? Oye, vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacer primero usando el significado físico de la aceleración y también vamos a usar las formulitas, ¿ok? Oye, Profesor, sale la ¿cuánto? menos La, 21. sí, perfecto, al ojo, ¿no? Sí. Perfecto, sí, correcto. A ver, yo tengo el cuerpo aquí. Yo lo voy a lanzar con una velocidad inicial 80J metros por segundo. Profe, ¿ese J qué significa? J es el vector unitario en el eje vertical. Ya sabes, si es positivo, se dirige hacia arriba. Profe, si fuera negativo, se dirige hacia abajo. En este caso es positivo, se dirige hacia arriba. Esta sería nuestra velocidad inicial, 80J metros por segundo.
Entonces, ¿qué pasa después de 10 segundos? Entonces el cuerpo comienza a aumentar, comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿En qué tiempo se demora para que su velocidad en el punto más alto sea 0? A ver, ¿quién me dice? Observa aquí la velocidad inicial, 80. Gravedad 10. En 8 segundos, perfecto. En 8 segundos, oye, en 8 segundos ya está en el punto más alto. ¿Cuánto falta para los 10 segundos? ¿Cuánto falta para los 10 segundos? Faltan 2 segundos. Si pasa 2 segundos, aquí la velocidad, ¿cuánto es? 20. Menos 20 porque va. Exactamente, 20 hacia abajo, menos 20J, metros por segundo, y ya está el problema. Ya lo he resuelto. Significado físico de la aceleración de la gravedad. Y ahí lo marcas al ojo. Menos 20J, metros por segundo. Profe, yo no me acuerdo del significado físico de la gravedad. Vamos a usar las fórmulas, vamos a usarlas. A ver, regresamos por aquí. ¿Dónde está? Vamos a usar las fórmulas vectoriales. Voy a traer esto. Ahí está. Vamos a usar las fórmulas vectoriales. A ver, profe, vamos a ver cuál es la velocidad al final. Yo no sé si el cuerpo está de bajada, de subida. Yo no sé el significado físico de la gravedad. Yo quiero saber cuál es la velocidad final. Simplemente eso. La velocidad inicial, 80J metros por segundo. Vector hacia arriba, positivo. Perfecto. Oye, ¿qué más tengo? La gravedad hacia abajo, negativo. Ya está incluido aquí en la fórmula. Y yo tengo el tiempo, que es 10 segundos. Profe, ya tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y la gravedad. Voy a usar la primera fórmula. Observa aquí qué va a pasar. La velocidad final, que es la que yo quiero calcular, va a ser igual. Velocidad inicial menos la gravedad multiplicado por el tiempo. Tenemos todo esto, vamos a reemplazarlo simplemente. Observa lo que va a pasar. La velocidad inicial más 80J, bueno, simplemente como todo está en la vertical, vamos a decir más 80. Perfecto, ya, más 80, solamente porque todo está en la vertical. El J sabemos que está en la vertical, más 80, menos la gravedad, vale 10 por el tiempo. Oye, el tiempo es 10 segundos, ya te lo dan aquí, el tiempo es 10 segundos. Oye, ¿cuánto sería la velocidad final? Veamos aquí. A ver, aquí yo tengo 80 menos 10 por 10 es 100. 80 menos 100 es menos 20 metros por segundo. Si yo lo escribo este vector acompañado del vector unitario, simplemente sería menos 20 J metros por segundo. Y ya está, con la formulita. Profe, pero el significado físico de la gravedad, es mejor usar el significado físico de la gravedad, que nos ahorra el tiempo, nos facilita la vida y todo eso, ¿verdad? Que tal vez yo puedo olvidarme de las fórmulas, pero el significado físico de la gravedad es una herramienta poderosa. ¿Correcto, chicos? Comentarios. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Problema número 2. Oye, un objeto resbala por el tobogán que se muestra. Vamos a evaluar el módulo de la aceleración media entre los puntos A y B. Si demoró el intervalo de tiempo desde A hasta B, nos dice el problema que es 2 segundos. Demoró en recorrerlo desde A hasta B 2 segundos. Ahí está el intervalo de tiempo. Y sus velocidades son las que se indican. Ahí tenemos las velocidades. Oye, vamos a calcular el módulo, ojo, el módulo de la aceleración media. Para eso tenemos que calcular la aceleración media. ¿Cómo la definimos? Como la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Oye, el intervalo de tiempo ya lo tenemos. Simplemente debemos calcular la variación en la velocidad. A ver, veamos cuál es la variación en la velocidad. La velocidad final, o sea, en el punto B, velocidad en el punto B, menos la velocidad inicial, la velocidad en el punto A, y esto dividido entre el intervalo de tiempo. Perfecto, ya está. A ver, vea, oye, en el punto A te dan una velocidad expresada en forma vectorial. Entonces esto nos va a ayudar bastante. Oye, la velocidad en el punto A es 13i
13i menos 6j. Está en función de los vectores unitarios. 13i menos 6j metros por segundo. Esto yo lo puedo escribir en forma cartesiana. ¿Te acuerdas de la forma cartesiana de los vectores? ¿Cuál sería la forma cartesiana de este vector? ¿Cuánto en x? Lo que acompaña al i. 13. ¿Ya lo pensaste? ¿Y cuánto en y? Lo que acompaña al j. El menos 6. Perfecto. Entonces ya tenemos la forma, la otra forma de escribir este vector en función de los vectores unitarios y la forma de coordenadas. Oye, lo mismo voy a hacer para calcular la velocidad en el punto B. ¿Cómo calcularía o cómo expresaría la forma coordenada del vector velocidad en el punto B? Observa aquí, te dan el módulo de este vector, lo que mide esta flechita. Y nosotros sabemos que esa flechita tiene dos componentes. Una componente en la horizontal y una componente en la vertical. Ángulo de 53. ¿Cuánto vale cada componente? Este ángulo ya nos ayuda un montón. Veamos, 53, se lo pone un 4K, 5K. Claro, 4 y aquí vale 3. O sea que en forma cartesiana, la velocidad en el punto B sería 3 a la derecha, positivo, 3 en X, positivo, ¿y cuánto en Y? 4 en Y. 4 en Y metros por segundo. Oye, y ya tengo la velocidad inicial y final. Vamos a reemplazarlo aquí para calcular el módulo de la aceleración media. Eso es lo que nos piden hallar. Veamos, velocidad final es 3,4. 3,4 menos la velocidad inicial es 13, menos 6. 13, menos 6. Y esto dividido entre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoró? 2 segundos, que nos dice el problema. Perfecto. Oye, ¿cómo restamos eso? ¿Te acuerdas? Las X con las X, las Y con las Y. Resta las X. 3 menos 13. ¿Cuánto sería? Menos 10, correcto. La componente en Y, 4 menos 6. ¿Cuánto sería esto? 4, perfecto, 10. Ya sabes que signos menos por menos se hace más, 4 más 6, 10. Y esto dividido entre 2. Oye, ¿puedo sacar mitad a todo el mundo? Mitad 1, mitad menos 5 y mitad 5. Por lo tanto, la aceleración media sería menos 5,5 la unidad metros por segundo al cuadrado. Estamos hablando de la aceleración. Oye, profe, no hay respuesta. Claro, te piden el módulo. A ver, sácale el módulo a ese vector. ¿Cómo le sacas el módulo a ese vector? Ustedes ya saben sacar el módulo a ese vector. Simplemente un pitagorazo. Ahí está la gente respondiendo. Dedo, correcto. Sería la raíz cuadrada de la componente de x al cuadrado más la componente en y elevado al cuadrado. ¿Correcto? A ver, sería la raíz cuadrada de toda esa gente. Lo acomodas, sería 5 raíz cuadrada de 2 metros por segundo al cuadrado. Unidad de la aceleración. Y ya está. Respuesta, dedo. Correcto. Noten que de nuevo estamos jugando aquí con los vectores. Por eso sí era importante saber vectores primero. Entonces todo esto lo hacemos, lo podemos calcular siempre y cuando sepamos que los vectores se pueden escribir en función de los vectores unitarios, en forma cartesiana, los módulos se calculan así a partir de ese vector, o sea, nuestra base aquí son los vectores. Perfecto, perfecto. La foto del recuerdo, ya vamos terminando, chicos, resistan, el almuerzo ya está llegando, por si acaso yo ya almorcé, entonces por eso yo no estoy tan apurado como algunos. Bien, vamos a continuar. Ahí está la foto del recuerdo. Ok. Problema número 7, ya estamos terminando. Una persona está debajo de una tormenta. Profe, ¿usted puede regresar un momento? Claro, claro. ¿Me avisas? Ya, profe, listo, gracias. De nada.
Veamos el problema número 7. A ver, esta persona está debajo de una tormenta, como algunos. Problema número 7, una persona está debajo de una tormenta y en cierto instante ve un relámpago y 5 segundos después oye el trueno. ¿Cómo así, profe? A ver, vamos a imaginarnos la situación. Vamos a imaginarnos. Por aquí tenemos a la personita, al fulano. Ahí está. Fulano está debajo de una tormenta. De una tormenta con bastante lluvia. Obviamente no llevó el paraguas porque se olvidó, como algunos, que se olvidan de las cosas. Y, claro, está súper mojado, ¿no? Oye, y en cierto instante ve un relámpago. Vamos a suponer que el relámpago cayó por aquí, lejos de él. Claro, si hubiera caído justo en la cabeza, lo hubiera matado. Supongamos que este sea el relámpago que cayó por ahí. Primero ve la luz, claro. El relámpago no cae, el que cae es el rayo. Bueno, el relámpago o el rayo. Gracias por la corrección. Gracias por la corrección. Es cierto, Luis. Es cierto, Luis. Muchas gracias por la corrección. El rayo y el relámpago se queda por arriba, ¿verdad? Pero supongamos que esto sea la imagen gráfica, ¿ok? El relámpago, ve un relámpago y 5 segundos después oye el trueno. ¿Opa? Entonces ve el relámpago y 5 segundos después lo escucha. O sea, ¿qué es más rápido? ¿El sonido o la luz que viene del relámpago? Claro, la luz es más rápido. Y claro, que es bien rápido. ¿Ustedes tienen la idea cuál es la velocidad de la luz? Lo voy a representar con C. La velocidad de la luz es más o menos 3 por 10 a la 8 metros por segundo, en forma aproximada. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, es un 3 acompañado con 8 ceros. Y la velocidad del sonido, ¿ustedes saben cuál es la velocidad del sonido? El problema te da aquí, 330 metros por segundo. Por eso es que tú primero ves la luz y después de un tiempo, que el problema dice 5 segundos después, escuchas el sonido. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Oye, aquí vio la luz primero y después de 5 segundos, el sonido que comienza a viajar y llega hasta él. Voy a representar al sonido con estas onditas. Supongamos que eso sea el sonido. Claro, ve la luz primero y después que el sonido viaja 5 segundos, recién lo escucha. ¿Qué tiempo aquí pasó? 5 segundos. Entonces estamos imaginándonos aquí la situación. ¿Ok? Hasta aquí, ¿están conmigo, chicos? Esta es la situación del problema. Primero ve la luz y después que el sonido viaja 5 segundos, recién lo escucha. La pregunta es, ¿a qué distancia con respecto a la persona se produjo el relámpago? Y gracias por la corrección ahí. O sea, yo quiero saber cuál es esta distancia. Esta es la distancia que yo quiero saber. ¿Cuánto vale esa distancia? Y claro, como yo tengo la velocidad del sonido que es constante, entonces nosotros tenemos que la distancia que va a recorrer este sonido va a ser el producto de la velocidad multiplicado por el tiempo. Entonces simplemente vamos a reemplazar. La velocidad del sonido es 330. Ahí está, ya lo dijeron, 1650. Perfecto. Perfecto, María, perfecto. Perfecto. Multiplicado por el tiempo que vale 5. Por lo tanto, la distancia sería 1650 metros. Perfecto. Perfecto, Katy, Pedro, María. Perfecto. Y ya está. Correcto. Vamos a marcarla. De deseo seguir estudiando. Bien, chicos, vamos a hacer el último problema antes de despedirnos. Ah, disculpa, la foto del recuerdo. La foto del recuerdo. Ahí está.
Correcto. Veamos este último problema, número 14. Un auto tiene un MRUP, movimiento rectilíneo uniformemente variable. Sale del reposo recorriendo 18 metros en los 3 primeros segundos. La pregunta es, ¿qué distancia recorre al quinto segundo de su movimiento? Opa, aquí aparece esta palabrita mágica, el quinto, el primero, el tercero, el cuarto, el quinto. A ver, ¿cómo nos imaginamos este problema? Vamos a imaginar que esto sea la trayectoria del móvil. Parte del reposo, profe. Oye, si parte del reposo, la velocidad inicial, ya sabes que es 0. Parte del reposo, velocidad inicial es 0. Correcto. Recorriendo 18 metros en los 3 primeros segundos. En los 3 primeros segundos, profe, a ver, dibuje ahí, dibuje ahí. Vamos a dibujarlo aquí. En el primer segundo, esta sería la distancia que recorre en el primero. Disculpa que salió torcido. Esta sería la distancia en el primero. Cuando pasa otro segundo más, ahí está. Cuando pasa un tercero más, bueno, por aquí está el cuarto y por aquí el quinto. Perfecto, voy a completar aquí la trayectoria. Ahí está. Perfecto. Un segundo más. Oye, ¿cuánto tiempo pasó en este tramo? Cuenta, 1 más 1 más 1, no te esfuerces. 3 segundos. ¿Estás conmigo? 3 segundos. El problema me dice que en esos 3 primeros segundos, el auto o el móvil recorre 18 metros. Profe, ¿cómo así 18 metros? Claro, todo esta distancia en los 3 primeros segundos fue 18 metros. Perfecto. La pregunta es, ¿qué distancia recorre en el quinto segundo de movimiento? Ah, claro, si aquí, hasta aquí es el tercero, este sería el cuarto segundo y este sería el quinto segundo. Entonces, eso de aquí yo lo voy a resaltar como el quinto segundo. Perfecto. Quinto segundo. Oye, ¿te acuerdas de la distancia en el enésimo segundo? Justamente es lo que nos piden calcular. La distancia en el quinto segundo del movimiento. Entonces voy a escribir aquí abajo, en el primer segundo, esta sería la distancia en el primero, en el segundo, distancia en el segundo, esta sería la distancia en el tercero, distancia en el cuarto, y aquí la distancia en el quinto segundo. Quinto segundo. Oye, ¿pero te acuerdas que yo comenté los números de Galileo? La condición para usar los números de Galileo es que la velocidad inicial sea 0. Con esto ya puedo usar los números de Galileo. En cada intervalo de tiempo, que aquí es un segundo, las distancias que van a recorrer son proporcionales a los números impares. O sea que la distancia en el primer segundo, ¿cuánto sería? El primer número impar, proporcional a K. Profe, el siguiente, el segundo número impar, 3K. Profe, el siguiente, el otro número impar, ¿quién es? Habla. 5K. Profe, ¿y este quién sería? ¿Este quién sería? 7K. ¿Y la distancia en el quinto quién sería? 9K. Oye, quiere decir que para encontrar la distancia en el quinto, yo simplemente necesito saber el valor de K. Y ya está. Lo multiplico por 9 y ya tengo la distancia en el quinto. Oye, pero ¿dónde encuentro el valor de K? Observa el segmento AB para hablar en términos geométricos. Claro, ya lo descubrieron, Observa que el segmento AB es 18, pero en términos de K es suma de estos, K más 3K más 5K, todo debe ser igual a 18. Vamos a escribir esa ecuación para el segmento AB, solo para tener aquí las cosas claras. Para el segmento AB, si yo sumo K más 3K más 5K, esto debe ser igual a 18. Y vamos a hacerle caso a los niños. K vale 2. Claro, aquí yo tengo 9K. El 9 pasaría a dividir en 18, K vale 2. Oye, si K vale 2, ¿cuánto sería la distancia en el quinto? Ya está. 18, perfecto. Y ya está.
18 metros. Ahí ya lo habían respondido Juan, Pedro, Katy, Esther. Perfecto. 18 metros. Respuesta, Boro. Perfecto, chicos. Ustedes están tirando. Me da miedo. Bien, chicos. ¿Cómo dices? Disculpa. Ya. A ver, preguntas, comentarios, Astrid. ¿Y no se podía hacer con la fórmula sobre el término enésimo? Ya. Claro, se puede hacer con la fórmula. Y una muy buena pregunta. Oye, voy a traer las fórmulas aquí. Están aquí, observa. Vamos a llevarlas. Ahí están nuestras formulitas. Vamos a usar el espacio en el enésimo segundo. Profe, en el quinto, n sería igual a 5. Profe, si fuera en el tercero, n sería 3. Si fuera en el décimo, n vale 10. Vamos a emplear esta fórmula 5 para calcular la distancia en el quinto segundo. Entonces, según la fórmula, nos dice velocidad inicial más, porque está acelerando, la aceleración sobre 2, multiplicado por 2n, que vale 5, menos 1. Ahora, observa lo siguiente, los 5 menos 1. Observa lo siguiente, para calcular la distancia, yo necesito saber la velocidad inicial y ¿qué cosa más? La aceleración. Oye, la velocidad inicial lo tengo que 0. Perfecto, ese término se hace 0. Entonces la distancia en el quinto va a ser igual a la aceleración sobre 2, multiplicado 2 por 5 es 10, menos 1, 9, multiplicado por 9, o sea 9 medios de A. Para calcular la distancia en el quinto, simplemente calculo la aceleración. ¿Y cómo calculamos la aceleración, profe? En el tramo AB, observa el tramo AB. Voy a usar la fórmula número 4. Para el tramo AB, yo voy a separar aquí un poco. Para el tramo AB, yo tengo que, de la fórmula 4, va a ser igual velocidad inicial por el tiempo más aceleración, tiempo al cuadrado, sobre 2. ¿Por qué estoy usando esta fórmula? Porque son los datos que yo tengo en el tramo AB. Tengo velocidad inicial, tengo el tiempo que es 3, la distancia que es 18. Vamos a reemplazarlo para calcular la aceleración, que es lo que necesito. A ver, la distancia vale 18, la velocidad inicial es 0, ese término desaparece, la aceleración es lo que yo quiero calcular, entre 2, multiplicado por el tiempo que vale 3 elevado al cuadrado. El cuadrado es de la fórmula aquí. Veamos aquí, ¿cuánto es la aceleración? Veamos, 9, aquí te queda un 2, 2 por 2, por lo tanto la aceleración vale 4. Oye, si la aceleración vale 4 metros por segundo al cuadrado, ¿cuánto sería nuestra distancia en el quinto segundo? Vamos a reemplazar simplemente el valor de A, que vale 4, aquí. Nosotros tenemos 9 medios multiplicado por 4. Oye, 2 arriba y 2 abajo, 2 por 9, por lo tanto, la distancia en el quinto segundo, 18 metros. Ya está. ¿Me dio lo mismo, profe? Sí, me dio lo mismo. Ahora, claro, en un examen de admisión, ¿cuál método vas a usar? Obvio, ¿no? Los números de Galileo. Profe, si no me acuerdo, las fórmulas si es que te acuerdas. Entonces, respuesta, 18 metros. Perfecto. Para usar los números de Galileo, la única condición es que la velocidad inicial sea 0. La velocidad inicial sea 0 y los intervalos de tiempo sean los mismos. Si aquí es 1, 1, 1, en todo debe ser 1, 1, 1, 1. Profe, si aquí en el primero es 2 segundos, aquí tiene que ser 2, 2, 2, 2. Profe, si es 3, 3, 3, 3, 3. Esa es la condición. ¿Correcto? De nada. Bien, chicos, vamos a parar aquí. Algunos ya están con hambre, ya se fueron. Me imagino ya están almorzando. Paramos aquí.